Comunicare, un espacio de comunicación que favorece la interacción y el diálogo de los especialistas y las personas. Es común, pues los participantes poseen un perfil y necesidad similar. Compartimos ideas con los demás, ya que cada uno aporta desde su visión y con esto buscamos cuidarnos. De modo que la intención es encontrar estrategias para el cuidado de las personas. Les damos la cordial bienvenida a nuestro tema de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes. Una vez más, pues les damos la bienvenida a esta actividad. Estamos muy contentos de poder recibirles pues en esta su casa virtual de Comunicare. Agradecemos mucho la presencia de todos los aquí presentes y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a dar algunas de las reglas que vamos a estar aplicando el día de hoy en este proceso de comunicación que para nosotros pues es muy importante el poder compartirlo con ustedes. Entonces, para empezar, pues vamos a tener la participación de 3 psicólogos que son, para empezar, grandes amigos personales y, por supuesto, yo confío mucho en lo profesionales que son cada uno de ellos y que en un momentito van a ir presentándose para que puedan conocerlos un poquito mejor. Y bueno, el tema de hoy lo vamos a estar abordando del siguiente modo. Vamos a trabajar con 4 puntos especiales. Primero, para poder hablar y generar un contexto, pues tenemos que definir lo que es el bullying. Posteriormente vamos a hablar de las manifestaciones que existen en las escuelas, cómo la transición que nos ha llevado esta pandemia, pues ha llevado que esas manifestaciones se vean ahora en algunos entornos virtuales. Entonces vamos a abordar el punto de cómo se daría el bullying en la educación virtual. Y finalmente, pues vamos a tratar de establecer estrategias tanto para maestros como padres de familia, de manera que les permitan prevenir las conductas violentas dentro de los lugares de estudio, en este caso. Entonces, les doy la más cordial bienvenida y le voy a ceder la palabra a la psicóloga Wendy Uck. Ella es maestra en psicología organizacional y también tiene una maestría en psicoterapia y obviamente el trabajo de ella pues está muy enfocado al trabajo emocional con los niños. Entonces, Wendy, te doy la palabra para que saludes al grupo. Hola, mucho gusto a todos. Algunos ahí que ya los medio ubico. Bienvenidos hoy sí que a Comunicare. Este tema en particular es interesante. A mí me encanta abordarlo porque creo que es uno de los temas que podemos trabajar en la prevención. Como bien comentaba la maestra Imelda, yo soy maestra en psicología organizacional, maestra en psicoterapia clínica y también soy docente. A mí me toca trabajar y ver todas estas experiencias, pero del área de universidad. Entonces voy a platicar un poco con ustedes qué me ha tocado ver en esta nueva modalidad educativa, porque sí, como a muchos docentes nos ha tocado verlo y a veces no sabemos y decimos, ¿y qué nos toca hacer con esto que estamos evidenciando? Y parece que es chiste, pero vienen trasfondos que hacen o que generan cambios emocionales en los otros estudiantes. Entonces, el objetivo de hoy es que identifiquemos esto, cómo identificar el bullying, cuándo saber que es un bullying dentro de este enfoque en línea y también qué hacer como docentes o qué hacer como padres si nos toca verlo con nuestros hijos, qué hacer en esta situación como padres. Pues muchísimas gracias a todos. Voy a estar aquí para cualquier duda posterior de la temática. Muy bien, muchísimas gracias, Wendy. Y también nos acompaña el psicólogo Ricardo Sánchez Cetina. Él es ahora sí que especialista en temas de educación especial. Él trabaja en unidades de USAER. Entonces trae todo el expertise, las inquietudes y también es experto en la cuestión de terapia. Le voy a pedir a Ricardo que por favor se presente y salude al grupo. Hola, pues antes que nada, bienvenidos, gracias por haber aceptado la invitación. Y pues ya comentaba mi compañera, la psicóloga Wendy y la maestra Imelda igual, sobre la importancia que tiene este tema, ¿no? Y esperamos que
de lo que platiquemos hoy puedan llevarse realmente algunos aprendizajes que nos permitan entender este fenómeno, que créanme que representa, pareciera que no, pero representa un fenómeno social y psicológico bastante, bastante fuerte. Entonces esperemos que lo platiquemos, que lo que platiquemos, perdón, el día de hoy les pueda servir mucho y pueda ser de utilidad para ustedes. Aquí vamos a estar acompañando a los compañeros y vamos a estar compartiendo con ustedes en los próximos minutos. Gracias. Muy bien, y también nos acompaña el psicólogo Homero López Capallera. Él está trabajando actualmente en cuestiones de discapacidad y también, por supuesto, tiene interacción con otro grupo, otro sector que dentro de los centros de atención múltiple, pues definitivamente también viven un proceso educativo. También se dedica a la parte de terapia personal y pues le damos la más cordial bienvenida a Homero. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es mi primera vez con ustedes acompañando aquí a mis compañeros y colegas y amigos. Y la verdad, como decía Wendy al principio, decía también Ricardo, creo que es un tema muy interesante porque ahorita que nos encontramos en esta temporada de pandemia, donde todavía no tenemos certeza de cómo van a ser las cosas, pues todos tenemos hijos, amiguitos, sobrinos, vecinitos que de repente se encuentran en esta situación y uno pensaría que como están en línea, muchas cosas no van a pasar y, oh sorpresa, han pasado, las hemos podido ver. Basta con que ustedes lo googleen de repente, basta con que ustedes entren a diversas redes sociales y se van a poder percatar de todo esto. Entonces, creo que es muy interesante y muy importante el que podamos platicar sobre esto, pero como bien decía también Wendy, el poder generar estrategias que nos sirvan a todos para poder aminorar esto. Algo que me gustaría agregar desde mi parte personal, yo también soy psicoterapeuta familiar, soy maestro en psicoterapia familiar, entonces creo que muchas veces este es uno de los motivos muy importantes porque los niños actualmente se encuentran en casa. Entonces, pues la premisa de la terapia familiar es que todo proviene de la base familiar, ¿no? Entonces, creo que va a ser interesantísimo lo que podemos comentar entre todos, ¿no? Independientemente de lo que podamos platicar Wendy, Ricardo y yo, creo que va a ser muy padre que puedan interactuar con nosotros y comentarnos sus experiencias, sus inquietudes, su perspectiva también de cómo ustedes lo ven o cómo lo están manejando en casita actualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Homero, muchísimas gracias. Y pues también me toca agradecer muchísimo a la maestra Teresita Martínez, que es presidenta de Exatec Campeche, que obviamente nos une la hermandad en la comunidad de Exatec y que agradezco muchísimo también el que nos apoyaron en la difusión de este evento. Y bueno, tenemos el chat abierto, nuestras dudas, comentarios, podemos ir plasmándolos ahí y vamos a empezar entonces con el desarrollo del tema. Los psicólogos en ese momento van a ir interactuando con ustedes y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, pues nuestro primer punto que decía el orden del día que hace un momento les presenté, pues nos pedía definir qué es el bullying. A aquellos que nacimos antes de los 80s o en los 80s decíamos eso no existía, antes cómo le hacían, por qué ahora hablamos, los niños son más vulnerables, ¿qué está pasando? ¿Qué es el bullying, psicólogos? Perdón, estoy buscando aquí cómo levantar la manita. Ahí Ahí está, está. ahí está, ya la levanté. Bueno, creo que actualmente el bullying es un término, principalmente en una cuestión educativa, que creo que la hemos manejado. Cada vez ha ido normalizando más la palabra anglosajona del bullying, pero el acoso, como realmente se define, es un acoso de una persona a otra, pero en este caso en particular, el acoso escolar que puede ir en diferentes direcciones, porque creo que esto se ha podido quedar, como lo mencionaba al principio, evidenciado, ha tomado, no sé cómo llamarlo, diferentes direcciones, creo que lo vamos a dejar así, donde este acoso ya no solamente es una cuestión presencial como antes, que incluso el acoso escolar siempre ha existido, no es como que es de un tiempo para acá. ¿Cuántos de nosotros como chamaquitos, ¿no? De que somos del 80 y tantos para adelante, en algún momento hemos sufrido algún tipo de acoso escolar, ¿no? Incluso de nuestros hermanos o de donde sea, lo hemos sufrido, pero ¿qué pasa? Muchas veces no lo tomamos en cuenta, yo creo, y aquí ya mis compañeros me podrán también a lo mejor dar otra perspectiva,
creo que en nuestra, ¿cómo lo planteo sin que suene feo? Creo que en nuestra cultura está un poquito arraigado esta parte de la violencia en cuanto a las relaciones que podemos tener, ¿no? Yo recuerdo, voy a comenzar compartiendo una experiencia. Yo recuerdo que en la escuela donde estudié la primaria, estamos hablando de cuando estaba yo en cuarto año para pasar a quinto, había un maestro con el que nadie quería caer, porque este profe lo que hacía era de que te daba con la regla o te aventaba el borrador, ¿no? Entonces nadie quería, yo no puedo decir que yo lo vi o que tuve un caso cercano, pero era algo que se decía, ¿no? Sin embargo, era un maestro que hasta la fecha creo que todavía continúa, no estoy muy seguro la verdad. Pero vaya, estamos hablando de cuando yo estaba en la primaria, estamos hablando de ya hace muchas primaveras, entonces sí es algo que de repente ha estado ahí en nuestra cultura inmerso. Creo que inclusive hay una frase de que las letras con sangre entran, si mal no recuerdo que la frase vaya de esa manera, y muchas veces me ha tocado escuchar en algún momento que la figura de los maestros, en este caso en particular, o como se concebía antes tal vez, era como de el maestro es al que le debemos respeto, era como, como la segunda figura de autoridad después de los padres, ¿no? Y ahorita es algo totalmente diferente. De repente podemos encontrar imágenes en internet en donde están unidos los padres y el maestro regañando al chavito, pero ahora es los padres y el chavito regañando al docente, ¿no? Entonces, creo que esto se ha ido transformando con el paso del tiempo. No sé cómo lo ven ustedes, compañeros. Sí, me parece muy interesante esto que comenta Homero, porque efectivamente el bullying siempre ha existido, siempre, igual que Homero, yo hago mis recuerdos y efectivamente a mí también me sucedió. ¿Qué sucedía? Que los teníamos naturalizado y entonces como, ay, lo veíamos tan normal, pues, ay, tenías que sobrevivir. Y ahora que ya entendemos que esto no es normal, es que podemos alzar pues la voz para decir, espérate, esto no está bien. Y metiéndome a lo que nos pide, pues esta caracterización, este contenido, yo quiero definir qué es el bullying desde UNICEF. UNICEF nos dice que bullying es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Y creo que ahí está el punto indispensable, el uso del poder, esta intencionalidad de querer hacer un daño, esta relación de desigual de poder que bien comentaba Homero, ya se ha ido transformando. Sí, antes se decía había desde el maestro al alumno, pero ahorita vemos entre alumnos e inclusive entre alumnos hacia el maestro, y se ha ido transformando precisamente por la forma en esta concepción de qué tanta fuerza tengo yo sobre ti, y entonces sobre esa concepción, entonces genero esta desigualdad y entonces causa un daño. Y que efectivamente se ha ido transmitiendo, se ha ido modificando y que ahora con la pandemia pues ha tenido su nueva cara, ¿no? Que no es que se haya disminuido o que efectivamente creíamos que esto no iba a pasar, pero en pandemia creíamos muchas cosas, ¿no? Entonces descubrimos que se transformó y eso va a ser interesante reconocer cómo se ha ido transformando. Ok, si me permiten, pues para puntualizar o para aterrizar esto que mis compañeros han estado aportando, que realmente pues abarca todo lo que en realidad define al comportamiento conocido como bullying. Pues tenemos que tener en claro que prácticamente en general es un tipo de comportamiento violento e intimidatorio. Es decir, aquí no hay esta parte de si no estás presente o si no estás cerca de mí, no lo puedo hacer, ¿no? Creo que, como decía puntualmente Wendy, la pandemia nos hizo creer muchas cosas que hemos visto, hemos conocido, hemos comprobado, que tal vez no eran como las habíamos visualizado, ¿no? Muchas tal vez pensamos, ¿no? Que este tipo de comportamientos
se iban a erradicar tal vez por el hecho de no estar físicamente juntos, pero a final de cuentas, y como la gran mayoría de las actividades que desarrollábamos, pues simplemente sufrió una modificación, es decir, se hizo un traslado de los ambientes físicos a los ambientes virtuales a final de cuentas, no vemos en redes sociales, vemos en las clases en línea, es decir, aquí lo que es pertinente marcar es que el acoso escolar, o bien conocido como bullying, que es un término, como comentaba el psicólogo Homero, pues anglosajón, ¿no? Que se ha españolizado, por decirlo de esta manera, se ha traído al español, pues se refiere básicamente a esto, al tipo de comportamiento violento intimidatorio, que, ojo, se ejerce de manera verbal, física o psicológica, es decir, no se ejerce de estas tres maneras específicamente, sino en cualquiera de estas tres vertientes. Es decir, yo no te puedo agredir físicamente, pero puedo hacerlo psicológicamente. ¿Cómo? Poniéndote motes, dando información que tal vez te va a hacer sentir mal, información personal. Es decir, aquí no se limita esta parte del maltrato o esta parte de la violencia o la intimidación hacia tu persona. En ciertos casos, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hablar que si bien se da en alguna condición donde un ser humano maltrata a otro ser humano, por decirlo así, que prácticamente aquí ya viene la parte de violencia, en etapa escolar sí es pertinente hablar sobre intimidación, acoso o abuso, ¿sí? Es decir, aquí ya a diferencia de comportamientos adultos, donde puede haber una vejación o una violación de tus derechos, o una violación de tus garantías, o daño físico en un determinado momento, creo que sí cabe puntualizar que en etapa escolar sí se debe de manejar esto de manera muy particular, ¿no? Entonces, aquí el detalle es eso, que realmente lo que hizo fue extrapolarse de un ambiente a otro, y realmente esto es lo que representa, les decíamos en un principio, un problema o una situación o un fenómeno, pues, tanto de salud mental como hasta en ciertos grados de salud física. ¿Por qué? Porque esta es una de las principales causas, que las vamos a platicar más adelante, es una de las principales causas de suicidio en adolescentes. Entonces, ojo con este fenómeno. Hace un momento comentaban los psicólogos, ¿no? Es una situación, una relación de poder de una persona hacia otra. Pero me parece muy interesante lo que comentaba Wendy, y de alguna manera lo combino con lo que Ricardo finalmente nos hacía referencia. Ella mencionó una palabra muy interesante: normalización. Es decir, cosas que creemos que son comunes, que son aceptables, y como decía Homero, que son parte incluso de nuestra cultura. A mí me tocó la enseñanza de decir, si te pegan, cuidadito y vienes y me dices que te pegaron, porque yo te voy a dar más fuerte. Y de alguna manera, los que crecimos en esa generación ruda, pues éramos como que resistentes, y si alguien nos robaba el lápiz o nos jalaba las trencitas o nos hacía algo, pues decíamos, oye, a llegar a casa y que todavía me den una tunda más fuerte, pues entonces la devuelvo. Y aprendimos o normalizamos estas conductas. Sin embargo, nos dice Ricardo, la cuestión del acoso escolar no solo tiene que ver con elementos físicos, sino también puede haber elementos verbales o incluso psicológicos. Me gustaría que cada uno de los psicólogos nos diga, antes de irnos a la virtualidad, de manera presencial, ¿cómo podemos identificar el acoso o el bullying? ¿Cuáles serían esas manifestaciones a las cuales deberíamos de prestarle atención como docentes o como madres y padres de familia? Adelante, Wendy. O Homero, no sé quién de los dos va. Ahí va, Homero. No sé, Wendy. Homero, adelante. Bueno, perdón. Bueno, muchas veces también estamos hablando de que cuáles pudieran ser estos cambios o qué podemos como notar cuando esto está ocurriendo. Yo siempre he apostado, y cuando he tenido la oportunidad de platicar con los docentes, Wendy y Ricardo no me van a dejar mentir, cuando tienes un grupo, aún sea un grupo de 30 chiquitos, ¿no? Tú aprendes a conocer a tus niños, sabes cómo es la personalidad de cada niño. Y estamos hablando de que en grados como, por ejemplo, primaria, ¿no? A lo mejor no quiero bajarme hasta a un grado de preescolar, pero sí una primaria, incluso desde primero. Los maestros a veces suelen darte primero, segundo, o sea, son como consecutivos. Entonces, tienen mayor oportunidad de conocer a sus chavitos, y creo que ya tienen como identificados
estos cambios. Lo primero que yo les podría decir, y ahorita me lo van a ir complementando mis compañeros, yo creo, es que los maestros se dan cuenta de cómo cambia, uno, el rendimiento del niño, el rendimiento escolar, la participación del niño en las actividades dentro de la escuela. Y cuando hacen trabajos en equipo, de repente van a encontrar esa resistencia, el aislamiento que pueden tener dentro de la misma aula. Estamos hablando de manera presencial. Ni siquiera estamos hablando de que ya podamos ver algo, como tú bien decías, Imelda, algo físico, ¿no? De, ay, un chamaquito se peleó con otro. No, podemos ver estos cambios que a veces suelen ser muy sutiles. Hay niños que, como tú bien decías, aprendemos estrategias para resistir. Y el resistir nos hace camuflajear lo que estamos viviendo en el aula, como niños, ¿no? Como niños sujetos de esta violencia, de este acoso, de esta intimidación. Entonces, pero también van a haber otros niños que tengan esta facilidad para mostrar lo que les está pasando. ¿Y cómo lo demuestran? Con lo que acabo de comentar, ¿no? Creo que esa es una. Y dos, pues cuando hemos hablado de acoso, muchas veces de repente, y ahorita que brinquemos a lo virtual, lo volveré yo a comentar, que muchas veces pensamos que lo vamos a ver en edades más avanzadas, estamos hablando de secundaria, educación superior, etcétera, etcétera, pero no, porque también se ha encontrado en niños pequeños de primaria. No hay un dato específico, no existe un dato específico que nos diga una edad certera, ahorita en una clase virtual, cómo lo podemos encontrar. Pero de manera física podemos encontrar el acoso escolar desde edades muy tempranas. Y es como lo decía al principio, esto puede ser en cualquier dirección, ya sea de alumnos, o sea, entre alumnos, de alumnos a los maestros y de los maestros a los alumnos, de los papás a los otros alumnos, de los papás al maestro y así sucesivamente. Todas estas configuraciones se han encontrado en el acoso escolar de manera física. Bueno, complementando lo que Homero comentaba, ¿cómo se visualiza, cómo se visibiliza el bullying en el escolar en lo físico? Yo comparto con Homero que se puede visibilizar desde edades muy pequeñas, inclusive me atrevo a decir que hay casos que se pueden ver desde preescolar. Porque bien comentaba Homero, puede venir del maestro al alumno, del alumno en alumno, de los padres hacia un alumno en particular, y probablemente a nivel preescolar el niño no tiene conciencia de que está haciendo un acosador, pero si hay un padre que le dice, oye, si ese niño te hace algo, pícale, o no lo hables con él porque está feíto, está morenito o está blanquito o no tiene dinero, y entonces el niño comienza a imitar estas conductas que vienen de los padres y se comienza a visualizar en el aula y va generando una proporción. Eso es en preescolar. A nivel primaria, pues obviamente los niños van teniendo un poco más de coherencia a partir de aquello que ven en casa, de aquello que está aprendiendo a su alrededor, de lo que aprenden, de lo que es aceptado, y entonces podemos encontrar desde manifestaciones físicas como te golpeo, te empujo, te pego, te pellizco, te muerdo, ¿sí? Desde aspectos psicológicos que puede ir desde la omisión hasta la parte de decirte omisión, o sea, no te hago caso, te hago la ley de hielo porque me caes mal, o porque eres el morenito, el que no sacas 10 en la clase, ¿no? Entonces, esta omisión también va a ser parte de esta parte de la participación de la violencia escolar y o el hacer, el decir, el crear chismes, ¿no? A nivel secundaria, bachillerato y universidad, se manifiesta también otra forma, que es la parte sexual, la parte de te tomo fotos o te pido fotos, y entonces comienzo a manipularte o te quiero toquetear, y precisamente, y pocos hablan de esta manifestación dentro del bullying, porque híjoles, ¿qué vamos a decir si lo hablamos? Si me toman una foto, sí, entonces también eso comienza a generar lo que bien Homero mencionaba, estas manifestaciones que en la persona o en el niño o en el infante violentado
pues va a traer bajo rendimiento, baja autoestima e inclusive esa desesperanza al mundo que lo va a llevar, que bien comentaba Ricardo, a intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque se siente que todo está ahí, está contra él, si no se ubica dentro de su ambiente escolar, que en esa etapa es súper importante trabajar entre niño con niño, y entonces su autoestima viene para abajo. Entonces, estas creo que son varias de las manifestaciones que tenemos que hablar en lo físico y que también se van a ir generar, se van a manifestar de otra manera en la parte virtual. Ok, bueno, pues esto que comenta realmente es muy cierto, es muy importante y lo peor es muy común. Ahorita me vienen a la mente dos situaciones pues, que quiero compartir con ustedes, específicamente de vivencias cercanas, ¿no? En el caso, una de mis hijas, precisamente en preescolar, recibimos el reporte precisamente en preescolar que mi hija, al igual que otras compañeritas, estaban acosando y estaban maltratando a una niña, ¿no? Entonces nosotros al ver esta situación y confrontar a mi hija, eh, después de mucho ahí estar dialogando, de mucho estar ahí presionando, nos dice que era una niña en particular que les decía, es que si no haces esto, ahora va a ir contra ti. O sea, si no lo haces, si no se lo haces a ella, nosotros te lo vamos a hacer a ti. Y así iba prácticamente con las demás del grupo. Y obviamente aquí por esta cuestión de aceptación social que desde muy pequeñitos ya juega un papel determinante en el desarrollo de la personalidad de los niños, esta parte pues se ve obligada a participar bajo bajo esta modalidad de coerción, es decir, te empiezo a estar coercionando, te empiezo a estar condicionando para que hagas algo a cambio de, en este caso es a cambio de que no te lo hagan, ¿no? Entonces nosotros, créanme que cuando pasamos por esa experiencia, nosotros nos impactó, aún siendo psicólogos, fue algo que realmente no habíamos visualizado como posible a esas etapas, ¿sí? Porque obviamente lo que, como comenta bien Wendy, consideramos que ellos a esa edad no tienen conciencia de esto, ¿no? Pero al final de cuentas no olvidar que básicamente el aprendizaje se basa en un modelo de imitación. Entonces, si ve este modelo de comportamiento en los padres o en alguna persona cercana a ella, pues muy seguramente va a generar estos modelos de comportamiento y los va a repetir. Luego, en el otro caso, mi hija también ya de primaria nos dice, papá, es que a una niña no se quieren sentar a desayunar con ella, no quieren sentarse con ella porque la niña va sucia, porque la niña esto, porque la niña lo otro, y ya me dijeron a mí, mis amigos, que yo tampoco me siente junto a ella. Entonces, ¿y tú qué has hecho? No, papá, pues ustedes me han enseñado que si la niña va sucia, que si la niña tiene o no tiene algo, muchas veces no es responsabilidad de ellas, a veces como papás, pues no se les puede dar, y prácticamente nos dimos a la tarea, ¿no? De puntualizar esto y de reforzar esto con ellas, porque precisamente esto, como comentaba el psicólogo Mero y ahorita la psicóloga Wendy lo afirma, no hay una edad, es decir, no hay un dato en particular, porque les comento y les comparto, esa parte nosotros no la habíamos visualizado, se los planteo como experiencia personal, ¿no? Entonces, realmente es preocupante porque no sabemos en qué momento se pueda presentar una situación de este tipo. Eso por un lado. Por otro, en base voy a llamarle a la sintomatología que se puede identificar en un chico que está pasando por una situación de acoso escolar. Hay un sinfín de señales, sin embargo, creo que las más importantes y las más visibles, aparte de las señales físicas que obviamente nos denotan una agresión en un determinado momento hacia su persona, podemos fácilmente ver cambios de comportamiento y de carácter, es decir, estos cambios son repentinos, es un niño que antes se reía mucho, es un niño que platicaba, que jugaba y Ricardo, tu audio. Nosotros podemos entender esta parte y rápidamente identificarla por un lado, dificultades de sueño, dificultades de alimentación, síntomas por ahí somáticos, dolorcitos de cabeza, dolores de estómago, que obviamente no hacía con anterioridad. Entonces, estos son señales que bien pueden mandarnos ahí como que el mensaje de que algo está pasando, incluido el bajo rendimiento escolar, obviamente,
pues en el caso de cuestiones físicas, pues el deterioro de sus pertenencias, sus útiles rotos, su mochila, por ahí algo rayado, que nos pidan dinero tal vez porque le están exigiendo dinero, lo hemos visto creo que en programas de televisión que si bien manejan un poquito esta cuestión de ficción, se apegan en gran parte a lo que en un determinado momento alguien les pudo haber comentado, ¿no? Las dificultades cognitivas y emocionales, si bien no son notorias en un inicio, como comentaba el psicólogo Mero y comentaba la psicóloga Wendy, llega un momento tal en el que estas se ven sumamente afectadas. Es decir, un chico que ha sufrido bullying desde preescolar, primaria, en secundaria, créanme que en preparatoria puede desarrollar una dificultad que puede complicar este aspecto en particular. Y por otro lado, pues los cambios sociales, que a final de cuentas es lo que más se nota. Esta falta de estar como que ahí buscando esta parte de interacción se pierde totalmente. Son como que algunos síntomas que nos dan pauta para ver que algo está pasando conmigo. Adelante, Homero. Y nada más, ahorita me quedaba pensando un poquito, recordando todo lo que están platicando Wendy y Ricardo, y pienso que creo que de repente sí vemos ciertas señales en edades todavía más pequeñas, hablando de un preescolar, inclusive hasta por ahí más o menos de una guardería, tal vez no como un bullying como tal, no como un acoso como tal, porque no es como que el niño lo haga con la intencionalidad explícita de ejercer este control, pero no me van a dejar mentir que de repente podemos ver en la conducta de niños muy pequeños cómo ejercen Bueno, se nos quedó congelado el psicólogo Homero. Homero, si nos escuchas. Creo que se perdió un momento su intención ahí del internet. Sí, al parecer hay fallas en su Exacto. Sin embargo, bueno, creo que personalmente puedo decir que de alguna manera, escuchando los comentarios y las aportaciones aquí de los psicólogos, me abren un panorama interesante porque efectivamente a veces pensamos en el acoso escolar solo en una línea, pensar que entre una misma generación, es decir, entre pares, solamente entre niños va a haber esta situación, y no, efectivamente puede ser entre los diversos actores, docentes, alumnos a docentes, que eso es algo muy importante. Creo que dentro de este cambio a la virtualidad, muchos docentes han tenido acoso escolar por precisamente el proceso de adaptación que han tenido que llevar, pero también como los que no estamos propiamente ahí dentro del aula, que somos los padres de familia, también ejercemos presión en algo que ustedes mencionaban y que Homero comentaba al final, que es precisamente esta parte de como padres de familia ir normalizando los comentarios negativos, de decir no te juntes con esta niña, porque imagínense acá en el sureste, en México, en Campeche, a veces los niños pues traen piojillos en la cabeza, ¿no? Y de repente como papás, pues no queremos que se pegue con cierta niña o cierto niño porque tiene esta situación. E inconscientemente podemos estar programando esa normalidad en esa violencia psicológica que comentaba de alguna manera Ricardo. Yo no le hago daño a la persona físicamente, pero sí a través de los mensajes. Homero, te nos perdiste un momento, pero no sé si quieres retomar tu idea ya que te vemos de regreso. Perdón. Sí, fue la computadora y ahorita rápidamente buscando las estrategias para volver a entrar. Bueno, comentaba que sí de repente podemos ver conductas en niños de edades muy tempranas, ¿no? Estos niños que de repente no comparten, que sí llegan como a convencer a otros de no convivir y no compartir y de alienar a otros niños de repente. Y cabe señalar, como decía hace rato, que muchas de estas conductas a veces también son solapadas por los papás. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado con los niños propios o los niños ajenos? De repente decir, ay, es que están jugando, es que así es él, es su carácter. Y porque está chiquito, lo dejamos pasar, porque como somos papás, mamás cuervos de repente, pues todo lo vemos perfecto en nuestros hijos. Y no podemos señalar esto. Y a veces hay que tomar en cuenta que estas conductas
que comienzan a mostrar desde pequeñitos, si no las atendemos a tiempo, también pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo. Digo, así como habrá chavitos que con el tiempo cambien y las situaciones les enseñen y que tengan estrategias y etcétera, etcétera, también no podemos perder de vista que la situación familiar con la que nuestros niños llegan a la escuela también va a influir y va a ser un factor muchas veces determinante para cómo nuestro hijo se va a comportar, cómo va a asimilar la información del aprendizaje que va a tener, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, papitos, porque de repente vi una pregunta ahí en el chat, ¿no? Adelantándonos a un poquito a las estrategias que pueden tener. Y esta es una de esas. Hay que estar como muy pendientes de estas conductas y realmente también tener como mucha claridad como papás. Creo que nunca está de más el informarnos. El informarnos, nosotros podemos leer como papás 300 libros sobre crianza de niños, pero alguno de estas cosas, la idea es ir como agarrando lo que consideremos bueno. Esa es una ventaja de los papás modernos, a diferencia a lo mejor de nuestros papás o de nosotros inclusive como papás, que no tuvimos o no tenemos esa posibilidad, ¿no? Nada más era eso, perdón. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Y bueno, en el 2020 hubo cambios drásticos, no solo en nuestra ciudad, sino a nivel internacional. Pues nos mandaron a vivir una nueva etapa en nuestra vida como sociedad y la virtualidad llegó. Muchos consideramos que era imposible, pero pues ya llevamos un año en este proceso y definitivamente lo que se creía que iba a durar poco, ha durado mucho. Y estamos hoy en día ya en un nuevo momento educativo en donde de todas las edades, y me atrevo a decir que desde maternal, porque mi hija está en maternal y toma sus clases en línea, hasta todos los niveles que hay, tenemos educación virtual. ¿Qué ocurre con estas conductas de acoso en este nuevo entorno y sobre todo en esta combinación de diferentes actores dentro del proceso educativo? Wendy. Haciendo referencia en esto que acabas de comentar, aproximadamente en el julio del 2020, la doctora Cigales genera un protocolo que se llama Protocolo AMA de ansiedad, miedo y angustia, en donde nos evidenciaba de que el COVID no solamente quedaría como COVID, sino que iban a presentarse fenómenos que se iban a modificar de lo físico a lo virtual, y uno de estos fenómenos era precisamente la violencia. En este caso, pues la violencia escolar. Yo quiero comenzar con esta reflexión sobre estadísticas. Estadísticas que son presentadas en la revista Ese Cielo, que es una revista de psicología, de investigación psicología, y nos dice que según un informe elaborado por el equipo multidisciplinario internacional de la ONG Bullying Sin Fronteras, el 33% de los escolares, niños y adolescentes en América Latina y España refirieron haber sido víctimas de ciberbullying escolar. O sea, vimos las estadísticas y esto que bien mencionaban los protocolos que podían suceder, no estábamos seguros de que se presentaran, comenzaron a manifestarse, comenzaron a adaptarse. Y se adaptaron precisamente por estos factores que bien comentas. Uno, el aspecto familiar. Dos, la personalidad, ya en edades un poco mayores, la personalidad del sujeto. Y tres, los aspectos del aula virtual. Me voy a ir en el tercero. No sé si bueno, aquí hay algunos maestros, si no me dejarán mentir. Por ejemplo, en la primera vez que yo utilicé en la plataforma Teams, ya entran todos mis alumnos y de repente van desapareciendo. Tic, 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 y era, maestra, ya me sacaron. Y efectivamente, se iban sacando. En un principio era el chiste de la nueva normalidad, pero ¿qué sucedía? Que cuando ya este chiste se descubría como el poder decir, vas a participar, te saco para que te pongan mala calificación, se iba transformando. Y ahí entra el factor del líder del aula. El docente también tuvo que transformarse para generar estrategias que muchos de nosotros no lo hubiéramos pensado.
nos tuvimos que adaptar a plataformas Meet, Teams, y todas las habidas y por haber. Y tuvimos que generar estrategias donde generáramos igualdad entre nuestros propios alumnos. Y eso pasó a nivel universidad. Imagínense primaria y preescolar, en donde los chiquititos también iban aprendiendo a qué sumir, qué no sumir, y que si nos quedaban las reglas muy claras dentro del aula, pues entonces comenzaban a sacarse o apagaban el micrófono del amiguito, ¿sí? Y entonces ahí se iba transformando en este entorno donde las reglas tenían que ir adaptándose a esto que pudiese suceder y que nunca pensamos que iba a pasar. Eso es en el aula virtual. En el lado escolar, pues mi hijo ya está tomando clases en línea. Y entonces, esto que está sucediendo es normal, es un chiste. Ay, hijo, dile a tu compañerito que apágale su micrófono porque habla mucho, ¿no? Entonces, estos comentarios que íbamos diciéndole a los niños se comenzaron a naturalizar y entonces comenzamos a hacer un uso inadecuado de las herramientas estratégicas y entonces la familia también intervino y de repente veíamos que los niños comenzaban a tener conductas que no eran acordes y bien comentaba Mary Ricardo, ay, pero es un niño, no lo dice a propósito y entonces el niño aprendía que estaba bien y entonces lo comenzó a utilizar con esta parte de la intencionalidad y entonces ahí vemos esta parte, por un lado el aula virtual, por el otro la familia y ahora la personalidad del niño. Hay niños que tienen, no es totalmente usado, pero es el famoso complejo emperador. Solo se hace lo que yo quiera. Y entonces, en línea, donde la maestra está del otro extremo y el niño tiene un complejo emperador, entonces nada más quiere que se hagan lo que él quiera. Entonces se comenzó a transformar y a visibilizar dentro de este contexto. Entonces, creo que esas son tres de las manifestaciones en que se ha ido transformando y que han llegado a estos índices que nos muestran estos estudios en noviembre de 2020 sobre qué ha pasado sobre la educación escolar. Ricardo. Ok, bueno, de entrada, como comenta la compañera Wendy, esto es bastante alarmante. De entrada hay que plantearlo como tal. Y ahora bien, tenemos que entender que si el bullying es complejo en un escenario normal, donde puedo controlarlo, donde puedo llamarle la atención a un alumno, donde puedo tal vez hasta emitir alguna sanción por el comportamiento que está haciendo para con su compañero, ahora pensémoslo en un escenario virtual, ¿sí? Es decir, en un escenario más grande, donde hay más estrategias para escudarse detrás de una computadora, es decir, es complejo en un escenario normal, pero lo es aún más en un escenario digital, en un escenario virtual. Si a esto le sumamos el confinamiento con las altas dosis, si lo digo desde mi experiencia de estrés o de aburrimiento, porque llega un momento en el que nosotros como adultos igual estamos cargados de estrés, estamos aburridos, ¿por qué? Porque no podemos salir con la naturalidad de antes a pasear, a desestresarnos, a despejarnos un rato. Entonces, esto puede llevar e invariablemente lo hace, lleva a que niños y adolescentes hagan un mal uso de las redes sociales. Ojo, el bullying no se centra únicamente en las clases en línea, sino va más allá, abarca las redes sociales. Por eso es más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay redes sociales que se usan, por ejemplo, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, por ahí algunas plataformas, en el caso se me fue el nombre, el de los de Google, se me fue el nombre de las aulas, Meet. Se me fue, es ¿El Classroom? el Classroom, donde puedes comentar, donde puedes intercambiar allá, o aportar una idea, o aportar un comentario. Entonces, pues imagínense esto, ¿no? Se expanden las posibilidades donde puedan interactuar y obviamente interactúen pues de una manera inadecuada. Entonces, hay que considerar que las condiciones de salud mental bajo estos criterios y bajo estos modelos se pueden ver agravadas por este acoso.
Por ejemplo, durante la pandemia aquí en México en particular, y hablando de México en particular, se observó o se ha observado que un mayor número de adolescentes pues ya usan más las plataformas digitales, como comentaba Wendy hace ratito. Ya no es únicamente para uso personal o para entretenimiento, ¿sí? Antes era para pues checar, para jugar un ratito, pero ahora prácticamente al ser con fines educativos, ellos disponen de un mayor tiempo para usar los teléfonos inteligentes, plataformas, redes sociales, computadoras, etcétera. Entonces, esto, así nada más como para entenderlo, eleva con altas probabilidades el acoso escolar, ¿sí? O el bullying en este caso, pero cibernético. Entonces, esto realmente es preocupante. De hecho, según un estudio del Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, los casos de ciberbullying aumentaron durante la pandemia, es decir, antes en las redes sociales había el bullying, había en un determinado momento este comportamiento, pero ahora con la pandemia y con la modalidad en línea de la educación, esto se disparó, ¿sí? Ellos mencionan que, nada más para darnos una idea, que el discurso de odio entre niños y adolescentes se incrementó en cerca de un 70%. O sea, nada más para que nos demos una idea de la gravedad de esto. Es decir, desde que se empezaron a dar las clases en línea, esto aumentó un 70%. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, tan simple. Desde trabajar o estudiar, o hasta socializar o hacer unas compras en línea o algún trámite, parece que prácticamente la vida de todos se ha digitalizado, ¿no? Entonces entendemos que ahora prácticamente lo que era en un determinado momento un mundo alternativo, que era el mundo virtual, ahora prácticamente es el mundo imperante. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta estos datos, y el detalle es esto, el detalle es que sí se han aumentado estos casos, se han disparado estos casos, y el problema es que por lo complejo del manejo de estas redes sociales, se hace aún más peligroso con los riesgos que comentábamos en un inicio. Adelante, Homero. De hecho, esto que tú comentas, Ricardo, creo que es igual muy importante que como papás o como docentes lo recalquemos muchas veces. Incluso, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente, no creo que sea una regla estándar que pidan en todas las escuelas que los alumnos estén acompañados de algún adulto, sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? Ya sea, estamos hablando de secundaria para abajo o de prepa para abajo. No sé si sea una regla estandarizada, pero me ha tocado de manera personal de repente ver compañeritos de mi hijo que están en clases virtuales donde los niños están literal solos en clase. O sea, los niños, me refiero a que no hay nadie con ellos en la casa. Estamos hablando de niños de 6 años, ¿no? Y me recordaba mucho esto que decía Ricardo, donde de repente, bueno, o sea, es un niño de 6 años que si en la normalidad se aburre, se fastidia y hace un relajo, imagínense en una clase en línea de repente, ¿no? Y qué conductas, no sé si Wendy lo comentaba específicamente, de repente me ha tocado ver de estos niños que no dejan hablar a otros niños, ¿no? Que los maestros tienen que estar apagándoles los micrófonos, o estos niños que no dejan participar a otros, ¿no? Y algo que yo me he encontrado es que de repente hay alumnos, principalmente secundaria y preparatoria, pues ya ves que obviamente como todo es en línea, pues te tienes que poner de acuerdo con tus compañeros para hacerlo en línea también, ¿no? Y de repente una forma de alienar a los alumnos o entre ellos es esto, más o menos como la experiencia que comentó Ricardo con su hija, ¿no? En donde se ponen de acuerdo ellos para no dejar entrar a tal persona al equipo, o no pasarle la tarea, o hacer como que la persona no lo presentó, o al momento de exponer de repente no se lo permiten, o al momento en el que está exponiendo los mismos compañeros le juegan en contra. Y también pongo ahora esta parte que a lo mejor algunos de los adultos que estamos aquí, no sé si les haya tocado alguna vez estar en una conferencia en línea, en un curso o en una charla, en donde a mí me tocó, por eso lo comento, estaba en un curso, en una charla, y de repente alguien de allá, se conoce que es docente, y compartió la liga del curso a sus alumnos. Y alguno de estos alumnos, varios, entraron a este curso y comenzaron, obviamente la persona que generó la sesión, pues como que no era como que la más diestra en la cuestión del manejo de la plataforma que estaba utilizando, y de repente esta persona comenzaron a rayar las diapositivas, quitaban las diapositivas del ponente para poner imágenes obscenas, ¿no?
Y así sucesiva, y se escuchaba la voz de los muchachos, ¿no? Que se ponían, por ejemplo, nombres obscenos, estamos en un Zoom, ¿no? Entonces, esto es algo que pasa también de repente, ¿no? Y estoy seguro que los papás de estos muchachos, pues no estaban tan pendientes de lo que están haciendo sus chavitos o sus muchachos en ese momento, ¿no? Está hablando en un horario de 6, 7 de la tarde, ¿no? Donde pues, cualquier chamaco tiene ganas de salir, de estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo comentaba al principio, creo que esta parte de la virtualidad ha ayudado mucho, nos ha enseñado mucho a muchos de nosotros, pero también ha ido modificando muchas cosas y nos obliga a tener que virtualizar los problemas que teníamos presenciales, ¿no? Y a ponerles esta atención que a lo mejor ni siquiera como pensábamos en ello. Entonces, creo que sí es importante que lo comencemos a tener en cuenta, de estar muy pendientes y de estar como a la par de nuestros hijos. No está tan padre que a lo mejor tú como papá quieras utilizar esta plataforma para que tu niño esté en una clase y uno no sepa cómo ayudarlo a veces o cómo solucionar ciertas cosas, ¿no? Creo que hay que trabajar esa parte en donde nos involucremos y tengamos este compromiso de estar a la par con nuestros chavitos en muchas ocasiones, sea virtual o no una clase. Wendy. Teresita nos comenta, conozco que escenarios donde les han pedido dejarlos solos en clase. Y similar a Teresita, conozco esos escenarios en donde la apuesta es que el alumno quede a disposición del maestro, obviamente en ciertas edades. ¿Qué sucede? Que efectivamente en algunos momentos esto pudiese funcionar porque el maestro es el que dirige la clase, pero en otros escenarios esto no es posible precisamente por las edades. Y ahí entra también otra circunstancia, el aspecto socioeconómico, cuando los padres tienen que salir a trabajar y el niño efectivamente se queda con pues el apoyo de ese día, que puede ser desde la hermanita, que puede ser desde una persona que va y pues les apoya en la vigilancia del niño mientras está en la clase, o el niño está solo, o es la abuelita que no sabe nada de tecnología, y entonces llega este crisis de qué hago cuando estas situaciones se dan, cómo lo controlo. Y entonces este factor también socioeconómico pudiese afectar en las manifestaciones también de bullying, porque entre la frustración y el no conozco, pues se pudiesen desarrollar otras características relacionadas con la violencia, ¿no? Entonces creo que ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? Uno es reconocer qué sucede con nuestros hijos, conocernos, darnos de chance de observar, de ver cómo van avanzando en la clase, porque efectivamente no hay nada mejor que poder monitorearlos, aún y no estemos con ellos todo el tiempo durante la sesión, pero sí por lo menos visualizar cómo está haciendo o cómo está interactuando el niño con sus pares, con los maestros, para poder generar estrategias como padres e inclusive para poder generar redes de apoyo con otros padres de familia que nos pudieran orientar. Excelente, definitivamente una nueva realidad que nos lleva a cosas que no conocíamos. Y como ustedes bien dicen, ahorita escuchando los comentarios venía a mi mente qué ocurrió con la virtualidad, pues algo que pudiera ser muy sencillo, pero es trascendente en el ser humano. Nuestro centro de intimidad se publicó. Y creo que de ahí el que muchas de las dificultades emocionales y escuchar estos números que nos compartían tanto Wendy como Ricardo son alarmantes. Básicamente todos expusimos nuestra intimidad, ¿no? Desde el hecho de decir qué pared elijo para que se vea, o si van a ver que mi pared no está tan bonita, o no puedo entrar a la clase porque no tengo saldo en el teléfono. Y efectivamente tenemos nuevas manifestaciones que tenemos que ir observando cómo se van a ir matizando, lo que ustedes ya comentaron. Es una realidad que hoy en día los diferentes actores educativos, no importa si son niños, adolescentes o jóvenes, efectivamente conspiran a través del chat lo que van a hacer con el maestro, ofensas muchas veces hacia los maestros mismos de no tener la habilidad tecnológica para hacerlo rápido, así como que maestro yo lo hago, o también los maestros en el estrés y en la explosión de todas estas emociones
que hemos visto y en redes se ha manifestado cuando agreden al propio grupo. Entonces, definitivamente hay cosas que es necesario empezar a documentar. Pero bueno, en el momento inmediato, ¿qué estrategias nos recomiendan ustedes aplicar para ir empezando? Pues ahora sí diríamos acá en México, ¿no? A tomar el toro por los cuernos y empezar a controlar la situación. Definitivamente es nuevo, y al ser nuevo, tenemos que estar bien alertas de cómo van ocurriendo las cosas. Sin embargo, yo me quedaría con el hecho de decir, ¿en dónde tengo que prestar atención? Cuando yo observe que la persona, sea niño, adolescente o joven, está teniendo dificultades con la interacción social, educativa. O sea, no quiere ni entrar a la clase, no quiere estar en el grupo, se aísla. Yo creo que ese es el principal indicador, sea presencial o virtual, que debemos de tener en cuenta. Entonces, a partir de ello, como madres, padres de familia o docentes, ¿qué estrategias podríamos utilizar? Adelante, Ricardo. Yo aquí juro que seré breve, preciso y conciso. Bueno, hay un sinfín de estrategias, sin embargo, hay que entender algo, hay que tener algo claro y hay que entenderlo y hay que aprendernos de memoria. Con el hecho de bloquearlo o con el hecho de salirnos de la plática no es suficiente, ¿eh? Eso lo tenemos que tener en claro, tenemos que tomar otras consideraciones. Yo mencionaría cuatro pequeñas medidas por allá, así como que anti-bullying o para combatir el bullying. En un primer lugar o como primer lugar, es muy importante que hablemos y fomentemos la confianza con nuestros hijos. De cajón es prácticamente la apertura para poder trabajar cualquier aspecto del comportamiento y desarrollo emocional de nuestros hijos. Hablar y fomentar la confianza con ellos. Esto de cajón es lo primero que debemos hacer. Otro punto, y que a final de cuentas creo que este es más que claro porque se entiende bajo las condiciones en las que estamos, cuidar la privacidad, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con la información que se comparte. De hecho, en otros países el doxing es prácticamente el bullying que se caracteriza por publicar de manera maliciosa información personal. Entonces, ojo que por ahí también nos viene el golpe, ¿no? Entonces, este segundo paso o este segundo criterio, así como de medida anti-bullying, es cuidar la privacidad. El tercero sería vigilar esta privacidad, ¿sí? De estar cerca de esto, de estar prácticamente al pendiente, como comentaba hace rato el psicólogo Mero, hay que estar al pendiente de esto. En los casos, plataformas y situaciones donde podamos estar presente, tenemos que estarlo, de cajón. Sí entiendo que a veces por la edad o a veces por alguna, en particular por alguna condición que manifieste la escuela, no estemos presentes como padres o no estén presentes como padres en la medida de lo posible, cuando sea posible, tenemos que vigilar la privacidad, tenemos que estar ahí. Y la última sería pues emplear los recursos y herramientas para denunciar. Aquí creo que nos queda claro esta situación. Cuando hablamos de intimidación, cuando hablamos de violentar, cuando hablamos de lastimar, estamos hablando de un comportamiento que no se debe de hacer y que está sujeto a las leyes y normas en un determinado momento de cada sociedad. Y en un determinado caso, lo pongo así con todas sus letras, corresponde a un delito, ¿sí? No hay que olvidar esta parte. De hecho, ahorita está en debate esta parte de que si cometen alguna situación de violencia o algo, alguna persona menor de edad, en este caso los padres son los que deben de cubrir la condena. Esto es un debate que tal vez sea tema de otra plática, pero sí hay que entenderlo, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos fincan lo que en un futuro pueden ser comportamientos delictivos. Ojo, chico que se acostumbra y que se habitúa, como decía la psicóloga Wendy, y que normaliza la violencia, cuando sea adulto va a normalizar la violencia tal vez hacia su pareja, hacia otra persona, y van a generar conductas delictivas. Entonces, otra recomendación sería emplear recursos y herramientas que tengamos a la mano para ejercer una denuncia. Sería prácticamente, pues por mi parte, serían los 4 que me vienen a la mente. Muchísimas gracias, Ricardo. Wendy. Bueno, de mi parte, incrementando esto que Ricardo mencionó maravillosamente, que es la confianza, el cuidado de la privacidad, la vigilancia de la privacidad y emplear los recursos, viene a mi mente que uno de los puntos focales es analizar nuestro estilo de crianza.
y la congruencia de lo que estamos solicitando en cuestión de privacidad. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos cuiden su privacidad? Pero nosotros publicamos en el Facebook, ¿no? Entonces, esta congruencia, pues obviamente los infantes no aprenden de lo que decimos, aprenden de nuestros actos. Entonces, creo que es indispensable cuidar qué estilo de crianza tengo, cómo educo a mi hijo, cuáles son estas frases que yo le estoy diciendo con sus amiguitos, hacia sus maestros, para que él vaya generando, vaya modificando estas conductas que pudiesen en algún momento desarrollar alguna conducta generadora de violencia. Escuchar si hay un discurso de odio dentro de lo que yo estoy diciendo, aunque sea el mínimo, ir descubriéndolo y por qué no, inclusive asistir a terapia, y no solamente asistir a terapia para cambiar, sino para que yo reflexione qué está sucediendo en mi crianza y también dentro de las frustraciones que tengo de que tengo mucho estrés y entre mi estrés le estoy enseñando cómo gritar a mi hijo y entre mi estrés le estoy enseñando a cómo de gritarle al maestro. Entonces también permitirme disfrutar y conocer mis emociones para que mi hijo o mi hija puedan conocer sus propias emociones y saber qué hacer ante esas emociones que son totalmente pues naturales, normales, pero que tienen que salir de una manera adecuada. Y que esto enseña pues estas estrategias que bien comentaba Ricardo, esta prevención de la privacidad y que son congruentes, ¿no? ¿Qué otro se me ocurre? Las estrategias en cuestiones de redes con padres. Hay padres que no estamos presentes, yo les comparto, yo no estoy presente en las clases de mi hija, pero sí hay otras madres que están presentes que me pueden decir, oye, fíjate que hoy sucedió esto. Entonces ahí puedo ir generando estrategias, platicando con mi hija de lo que está sucediendo en el día a día y poder tener ese contacto en donde no se sienta abandonada, pero que sí se adecue. Y creo que esto es indispensable, conocer cómo está mi familia y cómo estoy manejando el aspecto de aula en línea, con Facebook, ¿sí? Porque entendemos que todas las familias somos diferentes. Eso es por parte de la familia. Como docentes, ¿qué podemos hacer como docentes? Tener liderazgo en el aula, que queden claras cuáles son las reglas. Si vamos a utilizar nuestras paletitas, si vamos a utilizar nuestros stickers electrónicos, pues nosotros también hagamos respetar ese uso del sticker, explicarle al alumno de manera asertiva, Homero, hasta que no alces la mano con tu acción, no vas a tener la participación, y entonces ya alza la mano y entonces le comparto la participación. Por una parte. Por otra parte, yo sé que esta parte tecnológica es nueva, pero existen extensiones y programas, plataformas como ClassTools que generan ruletas que permiten la participación de los alumnos de manera creativa, y entonces también estas estrategias les sirven para poder controlar la participación y que todos se sientan escuchados y que no solamente haya un alumno que quiera participar, sino que todos puedan participar. Pero eso tiene que ver con el liderazgo docente que uno tenga y las estrategias que vaya a desarrollar acorde con su objetivo de la sesión, ¿no? Porque pues tiene que ir acorde. Y es también la parte psicológica. Si ya me siento estresado de estar en aula virtual, ¿por qué no visitar al psicólogo para trabajar nuestras emociones, para saber qué hacer con estas emociones normales y naturales en pandemia que estamos encerrados y que podamos sacarlas de una forma adecuada y que eso también se transmita en nuestra aula? Muchísimas gracias, Wendy. Homero. Bueno, pues ya nada más para ir como concluyendo, copiando y pegando lo que ha dicho Ricardo y lo que ha dicho Wendy, ¿no? Porque creo que han sido bastante específicos. Yo nada más reforzaría un poquito esta parte de donde como núcleo familiar es indispensable la comunicación. Yo no sé si la vigilancia sea igual a la supervisión. Digo, Wendy no me va a dejar mentir, en un ambiente organizacional, aún sea familiar, la supervisión es importante, sobre todo en las etapas
formadoras, ¿no? De crianza. Creo que es muy complicado y todos los que nos dedicamos a trabajar a lo mejor con familias, encontrar una familia que llegue porque hizo un autoanálisis de que a ver cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos como familia? Vamos a ver cómo estamos criando. Es muy raro encontrar una familia que sea tan proactiva en ese sentido. Por eso creo que es indispensable que los que están a cargo de los grupos de los niños nos hagan este tipo de comentarios de, ¿sabe qué? He notado que su hijo esto y esto y esto, ¿no? Y ser papás receptivos de la información y averiguar y ahora sí que contrastar esta información y ver qué está pasando, ¿no? Porque de repente, a veces, yo creo que a ninguno como papás le gusta que le pasen quejas o señalamiento de sus hijos de alguna manera, ¿no? A ninguno. Que sepan, es que mi hijo tiene algo, o a mi hijo le está pasando algo, o mi hijo está haciendo algo malo. O sea, ninguno de nosotros nos gusta, ¿no? Entonces, pero hay que tener esa perspectiva, porque como dice Wendy, somos papás que trabajamos, que no estamos mejor con la posibilidad de estar en el momento en el que están en un aula virtual y no vemos cómo realmente se están comportando, ¿no? A veces la abuelita o el abuelito nos hacen el gran favor de poder estar presentes en ese momento y de estar ejerciendo la supervisión, que es indispensable, pero a veces no está en ellos el ejercer como tal la crianza. No nos exime como papás esa parte. 1, 2, 3. Perdón, me quedo mucho con esta parte que decía Ricardo, en donde al ser menores de edad, todo lo que pase con nuestros hijos es responsabilidad de nosotros los adultos. Nada los va a eximir ni nos va a eximir a nosotros. Hay que recordar que nuestros hijos muchas veces son el reflejo de lo que está ocasionándose en casita. Por lo tanto, si recibimos un aviso, un comentario, un consejo de alguien externo, ya sea una maestra o alguien más de repente, tomarlo en cuenta y entonces comenzar a generar estas oportunidades de cambio, como decía Wendy, donde entonces podemos tirar al análisis de qué está pasando en casa, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien, qué podemos mejorar, qué podemos comenzar a implementar para mejorar esta parte con nuestros hijos. Creo que esto de educar, a veces se escucha muy padre cuando lo leemos, educar en valores, educar en principios, educar en la paz, en la parte positiva, pero es muy complicado, ¿no? No es imposible, ojo, pero es muy complicado porque vivimos en un entorno que a veces no está diseñado para facilitarnos esta parte, ¿sí? Entonces, criar en valores, criar en principios, perdón, no es criar hijos débiles, al contrario, es criar hijos que van a tener estrategias distintas a las nuestras para poder manejar estas situaciones que les están pasando en diferentes contextos. Uno de estos es la escuela, que es lo que estamos platicando, ¿no? Niños que puedan tener estrategias para minimizar, para apagar, para manejar, para sobrellevar estas situaciones y que como papás no nos exenta, como lo dije hace rato, de llegar y preguntar cómo te fue, qué aprendiste hoy, qué hiciste tú, cómo te fue. Y en el primer momento que tengan la oportunidad de platicar con el maestro o la maestra, preguntar cómo está mi chavito, cómo está mi chavita, qué está pasando, cómo puedo mejorar, hay algún comentario adicional y preguntarlo. Repito, no nos va a gustar porque a nadie le gusta que le hablen mal de su hijo, pero si en algo hay la oportunidad de ayudarlos a mejorar, tomen la oportunidad de hacerlo. Creo que con lo que comentó Wendy, con lo que comentó Ricardo, más este poquito que les puedo decir yo, creo que tenemos las herramientas suficientes para poder echar otro vistazo de manera personal y tirar a revisión nuestro estilo de crianza, nuestra forma de crianza y qué estamos haciendo con nuestros niños, qué está reflejando nuestro chavito en un aula virtual. Gracias. Muchísimas gracias. Y efectivamente, bueno, tenemos acá los comentarios que yo sé que muchos de ustedes están leyéndolo, pero algunos que puedan estar en celular y se les haga difícil. Bueno, nos comenta Rosa Isela, la familia como grupo social es el primer agente educativo y creo que realmente ese es el reto que nos trajo 2020, ¿no? El actor, que es la familia, los padres, tomar una responsabilidad muy importante en este ciclo y definitivamente pues dejan ver todo lo que hay, que para muchos son cosas muy positivas, para algunos carencias, ausencias,
y que hoy en día los docentes pueden ver, ¿no? De un grupo de 30, ya pueden filtrar los ausentes, los que nunca aparecen, los que intentan hacerlo, pero no tienen los recursos, y quienes sí están, pero están solitos. Entonces, definitivamente ese es el reto que estamos teniendo. Y sí, hay que meternos, hay que conocer lo que están haciendo. Si de manera presencial había que saber con quiénes se llevaba, como efectivamente está poniendo aquí Lourdes en el chat, ahora más tengo que saber qué aplicaciones utiliza, qué le gusta ver en línea, sentarme a ver un ratito con ellos, qué contenidos están revisando, porque definitivamente son mucho más habilidosos que nosotros y hacer un meme es cosa de risa para ellos y a lo mejor para nosotros es algo que ni siquiera alcanzamos a entender todavía cómo funciona. Y efectivamente ser activos y asertivos y prestar atención en todo lo que están diciendo. Muy bien, para ir cerrando ya nuestra sesión porque el tiempo se nos acaba por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacerla de viva voz o algún comentario, o si quiere escribirlo en el chat. Vamos a dar un momento para que los asistentes o participantes. Teresita, ¿quieres comentar algo? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, Imelda? Sí, Ok. claro que sí. Muchísimas gracias. No, la verdad es que nos vamos muy felices y muy contentos con todas las herramientas y toda la información que nos han proporcionado aquí el grupo de psicólogos junto contigo. La verdad que nosotros, desde el momento en que nos comentaste de este proyecto, de este conversatorio, yo en lo personal, que es lo que quiero comentar como madre, ¿no? Madre, me parece un tema sumamente interesante y la relevancia, ¿no? Porque como ustedes comentan, la dinámica que hemos traído en esta cuarentena, ya más de un año que llevamos en esta contingencia, nos ha venido a cambiar de mil formas, ¿no? Y parte de esto ha sido precisamente la educación con nuestros hijos, ¿no? Yo aquí en lo personal, que es lo que más nos interesa, y desde Exatec Campeche, tú lo sabes igual, Imelda, cómo nos interesa muchísimo la educación, tanto niños y jóvenes, y siempre consideramos que son grandes herramientas de transformación de sociedades. Entonces, prestar gran importancia a lo que nosotros como adultos responsables, ¿no? Padres responsables, docentes responsables y bueno, ahora sí que familia responsable y demás, estar pendiente de toda esta parte en los niños y jóvenes es primordial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo esto. Yo en lo personal, ¿qué me llevo? Yo como madre puedo hablar, ¿no? Igual. Me ha encantado la dinámica en esta cuarentena porque de alguna manera, como decía por ahí el psicólogo Mero, que si es lo mismo vigilar que supervisar, a veces los hijos no les gusta que crean que los estamos vigilando, supervisando, ¿no? Es así como que tiene un dilema uno con ellos a veces y dices, bueno, estar supervisando sin que ellos se sientan supervisados, ¿no? Para entrar en esa parte. Pero, sin embargo, esta dinámica en digital nos ha permitido, hablo de mi experiencia, sí, cabe recalcar, de alguna manera escuchar ciertos diálogos, ciertas conversaciones, ciertas partes que a veces no podíamos escuchar como padres de parte de los docentes, ¿no? Y también eso es fundamental. Me encantó muchísimo el mensaje que dio el psicólogo Homero acerca de que hay que hablar, ¿no? Hay que buscar al docente y decirle, oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Qué estamos haciendo? Esa parte nos cuesta muchísimo como padres, ¿eh? Y yo de aquí voy a salir y voy a mandar un email a la maestra de mi hija y voy a decir, maestra, ¿cómo va mi hija? Dígame en este año, porque la verdad yo me encanta estar en estas charlas porque tomo los consejos de verdad y las herramientas que pueden aportar. Ustedes como psicólogos no pueden, tal vez no tengan en mente cuánto pueden, el impacto que pueden tener en padres de familia con esta información que les dan, porque hay padres de familia que de verdad toman acción en estas cosas, ¿no? Entonces, felicidades al proyecto, es magnífico, falta más, más proyectos como este tipo, porque de repente los padres de familia nos vemos entre las trabas de que esto y lo otro, pero genial. Entonces, por ahí, igual la psicóloga Wendy, excelente, me encantó la parte de comunicar asertivamente, porque es verdad, nosotros como padre traemos un diálogo, pero a veces, a mí me pasó en esta experiencia como madre, que de repente ya escuchaba yo que salía mi hija de una clase, en los primeros meses de cuarentena, cuando todo el mundo estaba en casa literal, ¿no? Ya ahorita algunos volvimos a oficinas y demás, y yo escuchaba, Dios mío, ¿por qué la maestra dijo tales cosas y uno se impacta como madre, ¿no? Dice, cuando no es el común diálogo que a veces uno trae, ¿no? En la familia,
pero es importante estar presentes, como comentaron por ahí en el diálogo, estar pendientes y estar reforzando todo el tiempo, ¿no? Independientemente, la familia siempre va a ser el primer motor y el ejemplo más grande de imitación que van a traer los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, felicidades y muchas gracias también al psicólogo Ricardo que está por ahí. Me encantó toda la parte de la experiencia igual que nos comentó. Gracias por hacernos parte de proyectos como estos. Ahora estamos muy contentos. Un abrazo para todos y para ti, Mel, igual como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Teresita. Y efectivamente, Ricardo nos pone acá en el chat, dentro de las cosas que debemos considerar y concentrarnos, enseñarles alternativas. Me encantó lo que Ricardo mencionó y decía, hay que generar estrategias para sobrevivir, hay que camuflarse dentro del entorno. Entonces creo que sí, una de las grandes teorías es la teoría de la evolución, y aunque es muy antigua, yo creo que no se equivocaron al momento de escribirla. Charles Darwin, que decía que no son los más fuertes, sino los que mejor se adaptan a las condiciones del entorno, los que van a sobrevivir y evolucionar. Muy bien, pues no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Buenas tardes, felicidades psicólogos. Buenas tardes, Jimé. Buenas tardes. En esa parte que comentaba el psicólogo Homero, ¿seremos padres cuervos? Es algo que yo siempre me he cuestionado y que incluso cuando me toca dar pláticas con padres de familia, lo he puesto sobre la mesa. ¿Quién quiere ser ese tipo de padres? Creo que ninguno. Y nadie también hubiera deseado tener un tipo de padre así, o que tú te conviertas en un padre así. Entonces, hay que tener cuidado. Siempre también es importante que nuestro pasado pueda terminar también, que tomemos la decisión. A veces crecimos, no porque quisimos, sino que crecimos en ambientes que dañan nuestra persona, pero ahí también va la resiliencia del ser humano. Y si tú sufriste, rompamos, ¿no?, esas cadenas y demos lo mejor a nuestros hijos. El día de mañana, esto que estamos sembrando, ese amor, esa compasión, esa forma de resistir, de resolver asertivamente, nos volca a la vida con mayor felicidad, con mayor gratitud, con mayor orgullo. Entonces, es muy importante que los padres miremos, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de padres queremos ser, ¿no? Se escucha muy feo ese refrán de cría cuervos y te sacarán los ojos, y yo creo que nadie en esta vida quiere esto, ¿no? Así es, Yanis, muchísimas gracias por tu aportación. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. Ok, si no hay ningún otro comentario, pues nada más nos resta agradecerles mucho el que nos hayan acompañado en esta edición de Comunicare. Estaremos próximamente con otros temas. Como bien decíamos, este es oficialmente nuestro segundo programa, nuestra segunda transmisión. El primero estuvimos hablando de la elección de carrera y el conflicto que muchas veces los adolescentes tienen en no saber qué estudiar. El día de hoy, pues quisimos dedicar este espacio para este tema que consideramos pertinente y que de alguna manera los psicólogos en su experiencia profesional empiezan a percibir y consideran que es importante hablar de ello. Y pues vamos a tener cosas más interesantes más adelante. Esperamos que puedan entrar a este espacio y compartirlo, porque pues es un espacio que lo hacemos de manera gratuita con la intención de compartir las experiencias y el expertise de cada uno de nosotros. Pues que tengan una excelente noche y estamos en contacto. En este espacio tuviste oportunidad de conocer la opinión de los especialistas. Compartimos ideas y aclaramos dudas. ¿Descubriste algo útil? ¿Quieres profundizar en tu persona? Nuestro equipo de psicología está para apoyarte. Contáctanos.